Esta es la segunda parte del video de estadística descriptiva para datos no agrupados en Excel. Si no has visto la primera parte de este video en la cual te enseño cómo calcular todos los parámetros descriptivos utilizando fórmulas de Excel y análisis de datos, te dejo el video en la descripción para que vayas a verlo. En este video nos vamos a enfocar en el segundo punto que habla de crear una tabla de distribución de frecuencias considerando 5 grupos, crear un histograma con polígono de frecuencias y crear el histograma así como la distribución utilizando la herramienta análisis de datos. Muy bien, el primer paso para calcular la tabla de distribución de frecuencias es que me encuentres el mínimo y el máximo del conjunto de datos. Si no lo han hecho, eso es a través de la función min y seleccionar el conjunto de datos y con la función max y seleccionar el conjunto de datos. Una vez obtenido el mínimo y el máximo, vas a encontrar el rango, que eso es la diferencia del máximo menos el mínimo. Entonces tenemos un rango de 640. Ahora los intervalos me están diciendo que queremos 5 intervalos en esta tabla, por lo tanto aquí va un 5. En la longitud lo único que tengo que hacer es dividir el rango entre el número de intervalos y me da un valor de 128. Ahora con este 128 yo voy a construir la tabla de distribución de frecuencias partiendo del mínimo, es decir que tengo un mínimo de 700 como límite inferior y para el superior le voy a sumar 128. Voy a repetir este procedimiento referenciando la celda del límite superior e irle sumando 128 en cada fila. Y quiero recordarles que también es importante la consideración del intervalo que están manejando. Un intervalo cerrado es aquel que incluye sus puntos finales. Ejemplo aquí, los valores pueden ir de -3 a 1. Y un intervalo abierto es aquel que no incluye sus puntos finales. Por ejemplo, aquí son todos los valores que van de -3 a 1, pero no puede ser el -3 y no puede ser el 1. Les comento esto porque en el Excel, la manera en que lo calcula el software es que considera que es un intervalo semiabierto a la izquierda y semicerrado a la derecha. Entonces, en el video que les hice aquí de cómo hacer una distribución de frecuencias, yo estoy considerando que es un intervalo que es semicerrado a la izquierda y semiabierto a la derecha. Ahora, esto no hay mucha diferencia, en la mayoría de los casos no hay mucha diferencia, pero también es importante considerar el criterio que ustedes están manejando. Regresando a la tabla de distribución de frecuencias, dijimos que en la primera fila tenemos el límite inferior que va a ir de 700 y el límite superior va a ser el 700 más la longitud que tenemos 128 y este 128 lo voy a fijar presionando F4. Ahora para la siguiente fila tenemos el límite superior que acabamos de calcular y vamos a arrastrar la celda aquí abajo para que se copie la fórmula y tenemos que al 828 le vuelve a sumar 128. Entonces estas dos podemos seleccionarlas y arrastrarlas. Si se hizo todo bien, podrán darse cuenta que llegamos al máximo que es de 1340. Esto podemos seleccionarlo y centrarlo. En la marca de clase haremos un promedio de los límites inferior y superior. Para eso escribimos la palabra promedio y seleccionamos los dos valores que tenemos por aquí. Cerramos el paréntesis y arrastramos la fórmula. De esta manera ya tenemos nuestra marca de clase. En la columna que dice intervalo vamos a crear una etiqueta, pero esta etiqueta va a ser dinámica porque va a comparar si el intervalo es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha o si es cerrado y cerrado. Entonces en este primer escenario, como lo hace Excel, va a ser cerrado por la izquierda, cerrado por la derecha y todos los demás van a ser abierto y cerrado. Entonces para esto vamos a escribir una fórmula que vamos a modificar un rato más diciéndolo que es igual. Escriben unas comillas, corchete, vuelven a poner comillas y luego van a poner el operador de unión. Aquí ponen Shift y 6 para escribir este símbolo. Una vez que escriben este símbolo, van a seleccionar el límite inferior, vuelven a poner el operador de unión y escribimos comillas, coma, comillas. Volvemos a poner el operador de unión, le decimos el límite superior, escribimos otra vez operador de unión, ponemos comillas y ponemos el otro bracket. Entonces vamos a escribirlo de esta manera.
Si se fijan, aquí estoy poniendo un intervalo que es cerrado en ambas partes. Aún no me meto a modificar lo que es el abierto y el cerrado, porque para esto necesitamos hacer el conteo de la frecuencia absoluta, modificamos la frecuencia absoluta y posteriormente cambiaremos a lo que es lo otro. Ahora, una vez hecho esto, lo que tenemos que ver es lo siguiente, tenemos que decir, bueno, si tenemos que comparar con el mínimo, porque este mínimo en la primera fila es cerrado y todos los demás abiertos, vamos a hacer una condicional. Entonces copiemos esta fórmula que tenemos por aquí, la copiamos y vamos a escribir al principio, si seleccionamos esta condicional y hagamos la prueba. Si este límite inferior es igual al mínimo que tenemos del conjunto de datos, este lo fijamos con F4, aquí vamos a poner coma o punto y coma dependiendo de la configuración de su Excel. En mi caso me dice punto y coma, pero en el suyo puede decirle que sea una coma. Entonces le pone punto y coma o coma. Si es igual, me va a poner un intervalo que es cerrado. Si no es igual, vamos a pegar la fórmula que acabamos de escribir y al final vamos a decirle que solamente me ponga un paréntesis en la parte de aquí, porque recuerden que el intervalo tiene que ser abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Una vez hecho esto, nos desplazamos al final de la fórmula, le ponemos un paréntesis y hacemos Enter. Entonces, si se hizo bien, arrastramos la fórmula y pueden darse cuenta que aquí está checando que es abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. De manera similar, podemos copiar las fórmulas o los valores que tenemos aquí, puesto que esta parte de los límites inferior y superior no va a cambiar, y lo que va a cambiar es la etiqueta dinámica que vamos a estar haciendo aquí. Entonces voy a copiar esta fórmula y vamos a pegarla en la parte de intervalo, pero ahora lo interesante aquí es que no va a considerar que sea este valor mínimo. La condición debe de ser que debe ser igual al valor máximo. Si el límite superior es igual al máximo que tenemos por aquí, lo fijamos con F4, vas a hacer una etiqueta que sea cerrada y cerrada. De lo contrario, vas a hacer una etiqueta que sea cerrada y luego abierta. ¿Okay? Cerramos el paréntesis y hacemos Enter. Si se hizo bien, van a observar que estos valores van a ser cerrados y abiertos, y cuando llegue al final va a ser un cerrado cerrado. De manera similar, la marca de clase tampoco cambia, es solamente decir el promedio de estos dos, y de esta manera pues ya tenemos esta primera parte de la tabla de distribución de frecuencias. Consideramos ambos casos. El siguiente paso es calcular la columna de frecuencia absoluta, y para eso tenemos que recordar mediante la función contar cuántos valores tenemos aquí. Eso es importante. Recordemos que aquí tenemos 50 valores, por lo tanto, la suma de la columna de frecuencia absoluta nos debe dar 50. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar la función de contar.si.conjunto, y aquí nos va a decir, elige los rangos de criterios. Bueno, esto es seleccionar el conjunto de datos. En esta parte, ustedes tienen que fijar con F4 para que no se mueva aquí ahorita que arrastramos la fórmula, y le van a decir el criterio. Entonces en el criterio, en este caso vamos a decirle que sea comillas, como es un intervalo abierto por la izquierda, tenemos que decirle que sea mayor, hacemos otra vez comillas y le decimos el operador de unión para luego seleccionar este límite inferior. Ahora vamos a hacer punto y coma o coma dependiendo de cómo sea su teclado. Y para poner el segundo criterio, limitarlo con esta parte superior. Entonces aquí vamos a decirle el mismo rango de valores, los fijamos con F4, hacemos coma o punto y coma, y aquí en el criterio vamos a decirle que sea menor o igual, cerramos comillas, operador de unión y el límite superior. Entonces cerramos el paréntesis y de esta manera ya tenemos la primera parte de la fórmula. Ojo, no ha terminado y esto no va a dar el inicio. ¿Por qué? Porque en esta primera parte no está considerando el límite inferior. Va a considerar todas las demás correctas. Entonces si nosotros arrastramos la fórmula, si le decimos súmala,
Alt Shift 0 para hacer una autosuma, nos da 49. Entonces falta considerar el valor que está aquí en el límite inferior. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí o cómo se corrige? Bueno, en esta primera fórmula vamos a seleccionar toda esta parte de contar si conjunto y vamos a cortarla. Ahora vamos a agregar la misma condicional que teníamos de la etiqueta dinámica, diciéndole que sí, y checamos si este límite inferior es igual al mínimo que tenemos de los datos, y el mínimo lo fijamos con F4. Entonces vamos a pegar aquí la fórmula que hicimos y vamos a decirle, si esto es verdad, entonces aquí la fórmula debe de tener un mayor o igual. Entonces debe estar aquí de este lado. Ahora nos vamos al final en donde dice valor verdadero, punto y coma o coma, valor si falso, y pegamos otra vez la fórmula. Ahora, si esto es un poco difícil de ver para ustedes, lo que pueden hacer es abrir la barra de fórmulas, pueden hacer más grande la barra de fórmulas, y en donde está aquí la primera de valor si verdadero, pueden hacer Alt y Enter. De esa manera van a hacer un break y aquí pueden ver la fórmula mejor. Entonces aquí nada más Alt y Enter. Y pueden acomodar de tal manera que la fórmula pues sea más cómoda para ustedes. Ahora cierran el valor si falso y hacen Enter. Ahora esta fórmula arrástrenla y de esta manera ya tienen el cálculo de la frecuencia absoluta. Nos da los 50 valores que deben de ser aquí. Ahora de manera similar, en el caso del otro método, es hacer exactamente la misma fórmula. La única diferencia es que nosotros, en vez de estar considerando con lo que es el mínimo, vamos a estar considerando con lo que es el máximo. Entonces, voy a copiar la fórmula que se acaba de generar. Vamos a abrir aquí. Copiamos la fórmula. Vamos a donde es la siguiente tabla. Aquí la pegamos, pero ahora vamos a hacer las correcciones. Primero, debe de ser la comparativa, límite superior con el máximo que tenemos por aquí. Y este máximo vamos a fijarlo. Ahora, la primera condición, si esto es cierto, debe de considerar que es cerrado y cerrado. Y si esto no es cierto, entonces debe de considerar que es cerrado y luego abierto. Entonces de esta manera, si arrastramos los valores, hacemos Alt, Shift y 0, seguimos teniendo los 50 datos que están por ahí. Entonces, esto podemos entrarlo. Y aquí van a hacer nomás el apunte que esto está así y luego así. Entonces esa es la diferencia que hay de uno con otro. Aquí vamos a darle más espacio. Ahí está. Entonces es la diferencia que tiene uno con otro. Si se fijan, son diferencias mínimas, pero que también es importante considerar. Entonces en este primer ejemplo está considerando que un valor lo está poniendo en ese segundo grupo, mientras que en el otro ese valor está considerando 13 y 13. Entonces son diferencias sutiles, pero que es importante considerar dependiendo del criterio. Ahora, si lo van a hacer todo con el Excel, sería considerar de esta manera. Si van a utilizar el otro criterio, bueno, pues sería considerar de esta otra. Ahora, adicionalmente a lo que están haciendo, vamos a modificar la etiqueta una vez más, de tal manera que estos números pues sean más agradables a la vista. Suponiendo que el número de intervalos no es 5 y que fuese un número, por ejemplo, 7, entonces los números nos van a quedar de esta manera y no es agradable verlo así. Entonces para eso, lo único que tenemos que hacer aquí es que en la primera fórmula, en donde tenemos aquí el valor verdadero y el valor si falso, de igual forma voy a hacer Alt y Enter para hacer el break, y otra vez Alt y Enter para hacer el break. Donde dice de 9 vamos a agregar la palabra redondear. Redondear, y vamos a decirle que sean 4 decimales. De igual forma vamos a decirle redondear. Le decimos aquí también que sean 4 decimales. Igual acá, redondear. Le decimos 4 decimales por acá. Y redondear con sus 4 decimales por aquí. Asegúrense solamente que la fórmula esté correcta, que no se les haya borrado ningún dato. Entonces asegúrense otra vez que sea corchete, redondear el valor, unen, vuelven a redondear y ahí les queda. Entonces esto lo arrastran
y van a repetir el mismo procedimiento para la parte de acá. Entonces aquí hagan Alt y Enter para que hagan un break. Otra vez Alt y Enter para que hagan un break. Y de esta manera solamente díganle redondear. Esto con su número de decimales. Ahora claro, pueden agregar las decimales que ustedes gusten, pero yo lo estoy corrigiendo aquí de la fórmula de redondear porque es más cómodo hacerlo de esta manera. Pueden ponerle 5, pueden ponerle 4. Yo recomiendo 4 en lo personal, digo, creo que son más que suficientes, pero si quieren agregarle más, eso ya es a criterio de ustedes. Entonces aquí cierran, arrastran la fórmula y de esa manera, si llega a cambiar el intervalo, por ejemplo a 7, si se fijan, ya es más agradable. Bueno, hacemos aquí la columna más grande, pero ya es más cómodo verlo de esta manera. ¿Okay? Y ya se harían las correcciones que sean necesarias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la columna de frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para la frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa, hay que hacer unas divisiones de cada valor entre el número de datos. Para la acumulada solamente tenemos que ir sumando. Ponemos el primer valor que es 5 y a 5 le vamos a sumar el valor que sigue que es 14. Entonces este de aquí lo referenciamos con la celda de arriba. 5 más 14 es 19, a este le sumamos 12, le sumamos 14 y le sumamos 5. Entonces si se hizo bien, la última fila debe de tener el total de la frecuencia absoluta, ¿verdad? 50 igual a 50, correcto. Como les mencionaba hace un momento, para la relativa solamente es hacer la división de cada valor entre el total. Ese total fíjenlo para que no se les mueva. Entonces pueden fijarlo y tienen los valores. Y para relativa acumulada van a ir sumando de la misma manera los valores que tienen aquí. Alternativamente pudieran hacer la frecuencia acumulada entre el total para que les den los mismos valores, pero creo que ya es más cómodo hacerlo de esta manera con una simple suma. Ahora, para el caso de la otra tabla, esto es igual. Simple y sencillamente van a referenciar los valores, aquí las mismas fórmulas y suman. Aquí referencian cada valor 5 entre el total que es 50. Recuerden fijar este de aquí. Arrastran y aquí van sumando. Este es igual al primero y van sumando aquí los valores. Y esto pueden centrarlo. Y listo, de esta manera ya construyeron sus tablas de frecuencias, ya tienen el criterio que es abierto por izquierda y cerrado por derecha, y cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. De las dos maneras se encuentran las tablas y como pueden ver hay algunas ligeras diferencias que pueden encontrar en la parte de frecuencia absoluta, pero por todo lo demás prácticamente es el mismo procedimiento. El siguiente punto es crear un histograma con polígono de frecuencias mediante el uso del gráfico combinado. Entonces para eso vamos a seleccionar de la tabla de distribución de frecuencias la columna que dice frecuencia acumulada. Esa columna vamos a ir a la pestaña insertar. En insertar vamos a buscar una gráfica de barras aquí de columna 2D y pueden seleccionar la primera. Entonces ese es el primer paso que deben de hacer. Ahora van a hacer clic en la gráfica para que se les abra la parte de diseño de gráfico y en diseño de gráfico vamos a crear esa serie otra vez. Seleccionen los datos. Aquí esta vamos a modificarla para que sea histograma. Y vamos a agregar la otra que se va a llamar polígono de frecuencias. Entonces seleccionamos los mismos valores de frecuencia absoluta y le damos a aceptar. Ahora en etiquetas del eje horizontal, estas pueden editarlas para que sean las etiquetas que acabamos de crear aquí. Aquí están. Le damos a aceptar. Como pueden ver, esto ya va tomando forma. Ya tenemos aquí las etiquetas y ya tenemos aquí las barras. Ahora le damos a aceptar. Ahora lo único que nos falta es hacer la edición para que estas líneas de naranja se transformen en el polígono. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a seleccionar la gráfica y en donde dice cambiar tipo de gráfico, hacemos clic y buscamos la parte que dice gráfica combinada.
En gráfica combinada, automáticamente Excel está diciendo polígono de frecuencias, esto es de línea. Y si no les aparece y les aparece que es columna, bueno, pues hagan clic y seleccionen gráfica de línea. Pueden agregar un eje secundario si lo desean, o si no lo desean pueden dejarlo así y le dicen aceptar. Entonces de esa manera ya tenemos el histograma con el polígono de frecuencias. Ahora otro detalle importante es la edición. Esta edición, si en dado caso ustedes no quieren que las barras sean de esta manera, pueden hacer que las barras sean más grandes. Por ejemplo, le hacen doble clic a lo azul, a las barras azules, para que les aparezca la parte de formato de serie de puntos. Esto lo hace más grande. Y en ancho del rango ustedes pueden moverle para que tenga el ancho que ustedes quieran. Si reducen el ancho, esto pues va a ser una barra más grande. Si aumentan ese ancho, va a ser una barra más pequeña. Ya depende de cómo quieran manejarlo ustedes. Yo en lo personal lo manejo con un 4%. ¿Qué más pueden hacer aquí? De la gráfica, ustedes pueden agregar un título del eje. Aquí para que les aparezca lo que es frecuencia. Y les aparezca aquí que sea la clase. Pueden agregar un título del gráfico. Aquí para que diga que este es histograma con polígono de frecuencia. Ya está. Adicional a esto, si quieren pueden agregarle etiquetas de datos para que aquí diga que es el 5, que es el 14, el 12 y demás. Aquí como tenemos dos series, bueno, pues pueden en todo caso borrar una de los duplicados para que solamente se quede una. Y adicional a esto, ustedes pueden cambiarle lo que es el color de la letra, pueden aumentar el tamaño de esa letra, pueden ponerla en negritas, pueden cambiarle aquí el tipo, que no sea Calibri, que sea a lo mejor Arial. Si quieren borrar este fondo, pues pueden borrarlo. Y si quieren que las barras pues no sean azules, a lo mejor a mí me gusta que sea otro color, puedo venir a la parte de formato y en relleno de forma decirle que sean a lo mejor de color naranja. Y esta línea naranja, si yo no la quiero que sea naranja, puedo decirle que a lo mejor sea morada. Que sea morada y que esto pues tenga un grosor de 4,5, por ejemplo. Entonces eso ya es cuestión de cómo quieran ustedes personalizar su gráfica. Ahora, esta es la manera en la que lo hace Excel. Solo que Excel, cuando ustedes seleccionen los datos, si van a insertar, le dicen gráfico estadístico, le dicen un histograma, Excel lo que va a hacer es que automáticamente les va a generar lo que él quiere. La cosa aquí es que estos histogramas no le pueden poner un polígono de frecuencia, tienen que usar el gráfico combinado sí o sí. Y el histograma tiene cierta lógica, al menos como lo hace Excel. Excel, como les digo, maneja sus propios criterios. Si quieren modificar este histograma, háganle doble clic al eje para que les dé el formato del eje. Y aquí en número de rangos pueden modificarle el tamaño del rango. Entonces, si nosotros dijimos que la longitud es de 128 o bien que esto va a tener 5 intervalos, pueden modificarlo de esta manera. Y automáticamente, como pueden ver en pantalla, ancho del rango, bueno, ahí se ve un poco más un gris más claro, pero dice 128 y número de rango 5. Entonces, vamos a salir de aquí con la tachita y fíjense que es la misma gráfica. Falta hacer la edición, pero es la misma gráfica. Los mismos límites, fíjense aquí que es exactamente lo mismo que acabamos de generar. Como les comento, la única diferencia es que no va a tener el polígono de frecuencias, pero ahí está. Finalmente, vamos a crear la distribución de frecuencias del histograma utilizando la herramienta de análisis de datos. Ahora, antes de eso, ustedes necesitan tener primero lo que es los límites que debe de tener esa distribución. Y para que les salga como debe de ser, van a considerar a partir de la segunda fila los valores del límite inferior. ¿Por qué? Porque si consideran el primero, les va a separar el primer grupo en dos partes. Y si consideran la columna del límite superior, este 1340 les va a generar una columna de más o una vacía que no va a tener nada. Entonces la idea es que consideren a partir de la segunda fila los valores del límite inferior. Entonces vamos a colocar estos en otra parte. Aquí abajito vamos a pegarlos por acá. Decimos lo que es pegar valores. Aquí están. Y estos son las clases. Bien. Entonces vamos a ir a la pestaña de datos. Y vayan a donde dice análisis de datos. Esperamos a que cargue ahí el complemento.
y ahí está. En análisis de datos lo que vamos a buscar es en donde dice histograma. Vamos a hacerle clic en histograma. En rango de entrada van a seleccionar todos los valores que tienen aquí. Entonces, para que aparezca el rótulo, voy a seleccionar desde tiempo de vida. Seleccionamos todos aquí y nos salimos. Rango de clases, vamos a seleccionar estos de aquí. Y no olviden marcarle que esto debe ser los rótulos. Ahora, en rango de salida, vamos a decirle que los ponga en una celda. Vamos a decirle que los ponga por aquí, en la celda F61. Y en esta parte, vamos a decirle que nos dé crear gráfico. Si quieren el porcentaje acumulado, es decir, que les dé lo que es la frecuencia relativa acumulada, también pueden hacerlo. Y el diagrama de Pareto también se los puede dar, en dado caso que ocupen un Pareto, que solamente es el histograma ordenado de la gráfica más alta a la más baja, pero lo pueden hacer también de esta manera. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a decirle aceptar. Esperamos un momento y de esta manera ya me arroja la tabla de clases con sus frecuencias y me arroja el histograma aquí de esta manera. Voy a poner un poco más para abajo. Ahí está. Entonces, como pueden observar, me genera la misma gráfica que hice por los dos métodos anteriores, solamente que con unas cuantas diferencias. Como yo le dije que me diera el porcentaje acumulado, Excel lo que hace es arrojarme esta línea naranja y aquí me está diciendo, esta es la curva donde va incrementando el porcentaje. La pueden dejar si quieren, si no la quieren pues pueden borrarla, no hay problema. Y aquí en lo que son las clases, para que nos dé los valores o que tenga los rótulos como debe de ser, vamos a hacerle doble clic aquí a la gráfica o bien clic y nos vamos a la parte de seleccionar datos y vamos a modificar las etiquetas del eje horizontal. Entonces aquí en editar busquemos la que tenemos aquí arriba de los intervalos, le damos a aceptar y aceptar. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo la gráfica del histograma de esta manera con análisis de datos. Y asimismo, los valores que tengo aquí de frecuencia son los mismos valores que obtuve en la parte de aquí arriba. Entonces, de esa manera tenemos tres alternativas para generar un histograma. Ya depende de cuál les guste más y cuál se les haga más práctica, fácil y cómoda. Muy bien, entonces hasta aquí sería el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o comentario de cómo hacer alguna fórmula de descriptiva en Excel, checa mi video anterior para que veas cómo funcionan las fórmulas. Asimismo, recuerda que en la descripción puedes encontrar el archivo con los datos para que tú puedas trabajarlos, para que puedas hacer tus tablas, tu histograma. Y pues nada más, quedo al pendiente de dudas y comentarios. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día.